Bienvenidos a este primer episodio de Conecta COES. En este año se ha sido promulgada la Ley 32.249, que ha sido una ley muy discutida y es de mucha actualidad, y justamente vamos a hablar hoy día de ese tema. Y para ello hemos invitado a un experto en la materia, experto en materia regulatoria de electricidad y de hidrocarburos. Entonces hemos invitado a Carlos Gomero, abogado. Bienvenido, Carlos. Gracias César por la invitación. Encantado de estar aquí conversando estos temas tan interesantes contigo. Carlos, como les dije, es abogado, pero además tiene una maestría en la Universidad de Dundee, en Escocia. Y Carlos, a ver, cuéntanos antes de entrar en materia, que yo sé que te gusta hablar de esta ley. ¿Qué tal los inviernos en Escocia? Muy duros, inviernos muy difíciles. Pero ¿y tú que eres jugador de fútbol? Pues, ¿Qué tal ahí los partidos? ¿Fuiste a los partidos? ¿Son los hinchas así tan agresivos como los pintan? No solamente eso, además recuerdo que en la universidad tenía un equipo que jugaba en la liga de Dundee y bueno, tuve la posibilidad de jugar ahí, y jugar en el invierno es una cosa muy distinta, otra forma de entender el fútbol, obviamente a nivel amateur, que siempre he sido yo, pero una experiencia enorme. La parte más difícil efectivamente es jugar a menos 4 grados, menos 10 grados. Uno no está habituado a eso, ¿no? Allá todo lo ven como normal, pero es una cosa muy, muy difícil. Qué interesante. Bueno, entrando en materia, esta ley fue difundida, fue promocionada como la ley que iba a abrir a la competencia en el sector eléctrico, el mercado eléctrico peruano. ¿No es cierto? Se dijo eso y se dijo que gracias a esa ley se iba a promover el desarrollo de energías renovables, que es lo que el sistema está necesitando, más capacidad instalada. Entonces, de ahí surgen varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿tú crees que esta ley es necesaria o ha sido necesaria para promover inversión en energías renovables? Creo que no. Creo que más o menos de alguna manera tú conoces que yo he sido una persona muy crítica o que he sido muy crítico con la ley. Yo no creo que fue necesaria y de hecho a las pruebas me remito. En realidad los proyectos renovables se han venido dando, se han venido desarrollando y de hecho se siguen inaugurando nuevos proyectos. Estaba viendo las cifras de esos últimos días. A veces la producción llega al 18%. En realidad yo no veo que la ley haya sido necesaria para promover renovables. Creo que el movimiento pro renovables de nuevos proyectos se venía dando de forma espontánea en el mercado y seguía creciendo a tasas mayores al 20% inclusive anual. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista por lo menos veía que la ley no era necesaria. Pero se hablaba mucho de que eliminaba una barrera. Había una barrera que eliminaba, que era la imposibilidad de contratar de las centrales solares. ¿Eso nos puedes explicar de qué se trata? Uno de los principios de la ley, por lo menos, se dijo que la ley tenía por objeto remover las barreras para que las centrales solares en particular puedan contratar. Al día de hoy, regulatoriamente hay una restricción que impide a las empresas que no tienen potencia firme contratar o comprometerse mediante contratos. ¿Qué es la potencia firme? Básicamente una potencia que se puede entregar con alta seguridad según lo que define la ley o la norma. Entonces, como la potencia firme básicamente está referida a la producción que puede dar la central en las horas punta, básicamente en la noche, las centrales solares no tienen presencia en la noche, por lo tanto tienen potencia firme cercana a cero. Como tenían potencia firme cercana a cero, por supuesto no podían contratar, y eso se veía como una barrera. Yo me he pronunciado antes sobre este asunto. Yo no pensaba que eso siquiera era una barrera porque la norma siempre permitió que las empresas puedan contratar potencia firme es decir, adquirir potencia firme de terceros para poder contratar. Eso era posible. Por supuesto que eso tiene un costo, pero era un tema económico, no necesariamente de una barrera absoluta. Pero los defensores de la ley decían que justamente les quitaba competitividad, porque si tenían que comprar de otro potencia, les quitaba competitividad. Pero vamos a ver, había otras maneras. ¿Qué es lo que ha hecho la ley para permitir que participen? Ha separado potencia y energía y les ha permitido participar en bloques horarios en las licitaciones de las distribuidoras. Eso es lo que hace la ley. Es correcto. Ya. Y entonces, ¿podía haber habido otro mecanismo para que levantar esa barrera que solo tenían los solares? Porque Sin duda. las eólicas tenían esa barrera.
Las eólicas, no, porque las eólicas tenían cierta producción o tienen cierta producción en la noche, con lo cual tienen una potencia firme, si no me equivoco, creo alrededor del 30%, es decir, podían contratar, pero las solares no. Pero ¿cuál es la alternativa? Que entiendo por ahí va tu pregunta. La alternativa era remover esa restricción, es decir, esa asociación que hay al día de hoy en la regulación entre la potencia firme y la capacidad de contratación era una obligación que, por cierto, en otros países ya se ha removido. Originalmente esta obligación también existía en otras regulaciones y se ha removido con el tiempo. Si se cambiaba eso, no debía haber ningún problema. Sabemos que en Chile no hay ese requisito, por ejemplo. Y el sistema peruano, el sistema regulatorio peruano es muy parecido al chileno. Es verdad. Pero la crítica era que si se quitaba esa barrera iba a haber especulación y el sistema podía entrar, debido a la especulación, probablemente en un déficit de capacidad en el futuro. ¿Tú crees que eso es una amenaza razonable? Yo creo que no. A mí me parece más bien que esta norma que asocia la potencia firme a la capacidad de contratación es una norma que tenía una gran explicación en los 90s, ¿no? En una situación completamente distinta del mercado eléctrico, donde veníamos de un escenario en el que el Estado era el responsable del crecimiento de la expansión del sistema y que por lo tanto no había mucha confianza en que los privados lo puedan hacer de la misma manera, ¿no? El Estado planificaba y ejecutaba. Luego, cuando se le entrega esa responsabilidad a los privados, el Estado de alguna manera, la regulación dice, va, pero con cuidado, porque probablemente nos podamos quedar sin capacidad. Han pasado tantos años y al día de hoy creo que ya no debe haber ninguna duda respecto de que el propio mercado genera sus incentivos espontáneamente y que esos incentivos en términos de precios, en términos de ingresos para las empresas, hacen que ellas se arriesguen y por lo tanto eso no veo que sea una especie de preocupación razonable como lo había señalado. Otro mecanismo hubiera sido, ya que le asignan potencia firme a las eólicas basadas en una estadística, simplemente cambiar eso y también basados en una estadística asignarle potencia firme a las solares. Sí, esa era una posibilidad. Acá hay un tema muy quizá en el que hay que entrar a detalle, ¿no? Una cosa yo veo que es remover barreras y otra cosa es acomodar la regulación para que algo necesariamente tenga que funcionar, vamos a decir entre comillas, a la fuerza. Y creo que la regulación ha ido caminando en ese sentido. Había muchas otras posibilidades para poder establecer reglas claras para todos. Hay un principio que siempre ha sido parte de la regulación, que es el de neutralidad tecnológica. La regulación no debería preferir tecnología. La regulación lo que debería preferir es que el servicio se dé en forma adecuada y que los usuarios tengan un servicio eficiente y barato. Y por supuesto esto se puede obtener con diversas tecnologías y todas ellas deberían poder competir. Entonces, me parece que aquí ha habido un exceso de la ley, pero claro, ya estamos discutiendo sobre una ley aprobada, porque en realidad esa ley ya fue aprobada y más bien estamos hablando ahora a nivel de reglamento, de qué es lo que va a pasar. Sí, bueno, ese reglamento, yo sé que es tu tema favorito, vamos a dejar para después lo del reglamento. Entonces, podemos concluir de lo que dices, que la única barrera o a la única tecnología en la que se levantó barreras fue a la solar y a la solar fotovoltaica, ¿no es cierto? Correcto. Es correcto. Entonces, no es tanto que iba a abrir a todas, sino que va a abrir el mercado a las solares. Sí. Hubo un tema de lenguaje en la promoción de la norma, lo recuerdo bien. Originalmente la norma se promovió a partir de reducir emisiones, o fomentar renovables para reducir emisiones. Luego eso cambió porque el sector eléctrico, como sabes, no es significativo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. La cosa cambió para decir, promovamos todas las renovables. En la realidad, la única tecnología que requería un cambio de ese tipo era la tecnología solar. Y luego también el propósito de la ley cambió para agregar que había que bajar las tarifas. Entonces se agregó un propósito adicional. Yo creo que ha ido cambiando esto. Este es mi punto de vista. Creo que hay una percepción conceptual, ideológica detrás de la ley y que se ha tratado de ir agregándole propósitos, justificaciones para poder sustentar la norma, ¿no? Otro concepto fundamental que depende de la ley es que esta ley, con el mecanismo que ha adoptado, solo utiliza a la demanda regulada para generar inversiones, ¿no es cierto? Porque además la demanda regulada es solo el 40% de la demanda del país. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para crecer si solo se está levantando o utilizando el 40% de la demanda?
¿qué pasa con el resto de la demanda? ¿Va a ser suficiente esta ley para generar el crecimiento de capacidad que necesitamos? Yo creo que para comenzar por la primera parte de tu pregunta, a mí me parece que es sumamente relevante hacer esa precisión. Esta norma solamente se refiere a la demanda regulada. Es verdad que la demanda regulada tiene solo el 40%. Hay un 60% que es demanda libre, donde las partes pueden llegar a cualquier tipo de acuerdos, donde no hay ninguna restricción para, por ejemplo, comprar energía por bloques horarios o lo que fuera. Lo que ha hecho la norma es hacer de la demanda regulada el mecanismo de sustento, de financiamiento de proyectos renovables, solares particularmente en el futuro. Eso es una realidad. Ahora, si la norma va a cumplir ese cometido, esto está por verse, porque las distribuidoras, por ejemplo, tienen toda su demanda contratada, recién van a salir a organizar licitaciones probablemente entre el año 2027 y 2028, para suministros que arrancan en el año 2030, 2031. Entonces, pero a la vez, a la par, uno puede ver que todo el tiempo se está desarrollando proyectos nuevos, construyendo proyectos nuevos y poniendo en operación comercial proyectos nuevos. Entonces, cuando probablemente estemos parados en el año 2032, yo creo que va a ser muy difícil distinguir si efectivamente ese incremento de renovables es producto de la ley o es un incremento normal, ordinario y espontáneo de mercado, que yo creo que es esto segundo. Además de este tema de la separación de potencia y energía y de los bloques horarios, la ley toca otros dos grandes temas, que es las licitaciones de las distribuidoras, que a lo que hemos adelantado, y el otro es el encargo, la posibilidad de que el Ministerio le encargue al COES la operación de sistemas aislados. Ese tema lo podemos conversar en otra ocasión, pero parece que el tema central, y es el que causa más controversia, es la intromisión que hace la ley en la forma como las distribuidoras deben licitar, ¿no es cierto? Cierto. Entonces, vamos a hacer una pausa en este momento, que justamente vamos a aprovechar para que nuestro director ejecutivo, Leonardo Dejo, nos presente el segmento Data COES, en el cual él analiza y nos presenta una serie de temas relacionados justamente sobre el efecto de esta ley en el mercado eléctrico, en la operación del sistema y en la gestión del COES. Adelante, Leonardo, por favor. Bienvenidos a Data COES, el espacio donde compartiremos la información y el análisis más relevante para el sector. Hoy le traemos un análisis breve sobre el impacto de la Ley 32.249, sus fortalezas, oportunidades y los retos para el COES. En síntesis, la ley busca acelerar la incursión de una mayor cantidad de renovables, adaptando o flexibilizando los requisitos para la contratación de la provisión de suministro de electricidad, además de crear el mercado de servicios complementarios y la posibilidad de encargar al COES la coordinación de la operación de sistemas aislados. Les comento, desde hace unos años en el COES venimos estudiando la necesidad y el desarrollo de los servicios complementarios con el fin de dotar al sistema de recursos para mantener la seguridad y calidad del suministro del SEIN. Entre ellos, les comento el arranque Black Star y el arranque rápido de unidades de generación, servicios necesarios en estados de emergencia, todos los servicios relacionados al control de frecuencia y tensión, que cada vez vemos más necesarios por la alta variabilidad de la generación de las energías renovables no convencionales ya incorporadas en el sistema. Una vez que el reglamento sea publicado, trabajaremos en las propuestas de procedimientos relacionados a la asignación, evaluación y liquidación de estos servicios. A la par, estaremos desarrollando las herramientas y aplicaciones que nos ayudarán para cumplir esta labor. Sobre los cambios a la posibilidad de compras de energía y potencia por separado, el COES, como siempre lo ha hecho, estaremos adecuando nuestros procesos para ello. Estamos a la espera de la publicación del reglamento correspondiente. Sobre la posibilidad de operar sistemas aislados, como ustedes saben, tenemos el expertise necesario. Eso sí, nuestros recursos actuales no son suficientes. Nosotros contamos con una hoja de ruta que incluye desde la incorporación de señales SCADA hasta la cantidad de personal necesario para ello. Con todo esto, sabemos que el debate sobre el reglamento sigue en desarrollo, pero por ahora continuamos con la entrevista. Adelante, César. Bien, Carlos, seguimos entonces. Y ahora sí entramos al tema de fondo. Es las disposiciones que esta ley determina sobre las licitaciones de las distribuidoras. Cuéntanos, por favor, cuáles son las partes principales de estas disposiciones. Yo diría que el tema general o el tema conceptual más importante es que el gran cambio que trae la ley
y también de alguna forma se espera el reglamento, es que el regulador o Sinermin comienza a adquirir posibilidades o, digamos, derechos mayores sobre las cuestiones comerciales de las empresas. ¿Bajo qué mecanismo? La ley señala que las licitaciones que hacen las distribuidoras serán vinculantes, es decir, habrá una programación vinculante. Sin embargo, cuando hemos visto el proyecto de reglamento que se prepublicó hace unos meses, de esta programación vinculante se han derivado varias cosas, como por ejemplo que el regulador será quien defina cuándo se sale a contratar, cómo se sale a contratar, cuánto se sale a contratar y en qué condiciones. Yo he señalado ya antes que esto me parece a mí un retroceso desde el punto de vista regulatorio. Yo veía que desde la reforma de los 90, por lo menos una característica de la regulación era que cada vez se intentaba dar más condiciones de mercado, es decir, que los precios se vayan despejando en un escenario de interacción de oferta y demanda y que más bien el Estado retroceda paulatinamente a supervisar y a regular actividades. Esto pasó así con la reforma, pasó también con la ley 28832 del 2006, que quiso incorporar más condiciones de mercado, pero en este caso veo que más bien es un retroceso, es un intento nuevo, digamos, una práctica nueva de que sea el Estado finalmente quien decida cómo, cuándo y de qué forma contratar. Por supuesto, esto le resta flexibilidad comercial a las empresas distribuidoras. Uno podría decir que una buena parte de las empresas distribuidoras son del Estado, y es verdad. Por supuesto, tenemos 3 empresas privadas importantes en distribución, el resto son estatales. Pero aún con ello, todas las empresas estatales están dentro de una regulación que se comportan como empresas privadas. No solo se comportan, les exigen que se comporten así. Correcto. Porque tienen detrás a FONAFE y al MEF. Así es. Y también compiten dentro del mismo mercado. Por lo menos en comercialización también compiten con empresas privadas. Entonces, esa cortapisa o de alguna forma esa camisa de fuerza que ahora se intenta poner con la ley, yo creo que es negativa y además va en contra de las tendencias pues, de regulación internacionales, ¿no? Pero antes de que sigas desahogando tus frustraciones con esos reglamentos... Perdón, me desubiqué. Vamos a ver, a presentar la otra parte. Los argumentos a favor de ese control del Estado son, uno, que es episódico. En Chile lo hacen así. Y Chile es el paradigma del mercado libre y todo eso, ¿no es cierto? Y el otro argumento es, pero es que justamente para eso está el Estado, para eso está Sinermin, para cautelar los derechos de los consumidores. Basado esto en la idea de que como los distribuidores no tenían incentivo para conseguir los mejores precios, porque saben que lo que sea que compren del generador es un pass-through completo que se lo hacen a su cliente, entonces no necesariamente van a conseguir los mejores precios, no necesariamente van a licitar de la mejor forma para obtener precios competitivos. ¿Qué contestas a esos 2 argumentos? Creo que no. Si uno ve a la luz de los resultados de los precios de las licitaciones, el resultado de los precios de licitaciones fueron precios competitivos. Lo que ocurre es que creo que hay un error en comparar los precios del año 2010, 2011 o 2012, que fueron periodo alrededor del cual se hicieron las primeras licitaciones, y los precios de hoy. Por supuesto, cada que se suscribe un contrato de suministro, un PPA, un contrato de suministro de largo plazo, ese contrato refleja la situación del contexto del momento. Entonces, es imposible comparar un contrato que yo firmo hoy con un contrato que suscribí hace 15 años. Entonces, creo que eso es un error de partida. Si uno ve los resultados de las licitaciones en el régimen actual, no en el del 32249, sino en el régimen de la 28832, los resultados de la última licitación, no recuerdo la distribuidora, pero fueron precios de mercado. Fueron precios que se despejaron alrededor de $39 megavatio hora, que eran precios de mercado del momento. Entonces, en realidad, creo que no es ese el punto. Esto es lo que yo creo. Lo que ocurre es que no nos terminamos de casar con un sistema, con un modelo. En el año 2006, el problema era que no existía suministro a largo plazo asegurado para los usuarios regulados. Ese era el problema. Y la forma de resolverlo era teniendo contratos de largo plazo. Y los contratos de largo plazo tienes un beneficio, pero también tienes eventualmente que soportar un perjuicio. El beneficio es que tú tienes el precio asegurado y el suministro a largo plazo. Es un gran beneficio para el usuario regulado. No teníamos eso. Pero luego tienes que soportar algo que tienen los contratos de largo plazo, que es que anclas un precio por todo ese plazo del contrato. Entonces, y probablemente ese precio en el tiempo, en los años,
queda descalzado o queda fuera del orden de mercado. Y eso es lo que pasó aquí. El precio de mercado fue bajando paulatinamente, pero los usuarios regulados nos quedamos, digo todos los usuarios regulados, nos quedamos con unos precios del año 2012-2013. Pero eso es como ¿qué es lo que uno quiere? Quiere seguridad, contrato a largo plazo, pero eso tiene sus costos. En el camino nos hemos desencantado de ese modelo. En el camino hemos dicho, bueno, de repente exageramos. No queremos tener contratos de largo plazo. Queremos tener contratos que puedan ser actualizados cada vez con precios de mercado. Eso es otro modelo y yo creo que es un modelo riesgoso porque el mercado regulado no puede estar sujeto a un esquema de contratos de corto plazo. Pero más aún, ¿no? Probablemente el precio resultante de la licitación no depende tanto de las bondades de los términos de referencia del distribuidor, sino del grado de competencia entre los generadores. Si hubiera mucha competencia, sea como sea, la licitación de la distribuidora va a obtener buenos precios. Entonces la clave es tener competencia, tener suficientes jugadores en el mercado de agentes. Correcto. La competencia efectivamente hace... Si uno tiene una licitación y en esa licitación asegura un proceso en el que participen 4, 5, 6 o 7 generadores, la competencia está asegurada. Creo que el rol del Estado no está en ir a decidir por las empresas. Me parece que el rol del Estado es ir a remover barreras y que la competencia fluya entre las distintas tecnologías. Es la competencia la que finalmente es la que termina bajando los precios a largo plazo de forma sostenida y racional. Lo otro es, la autoridad tiene ciertas ideas y la autoridad trata de imponer ciertas ideas. Hoy tenemos esta autoridad, la autoridad cambiará dentro de 5 años y tendremos un esquema nuevo. Me parece que lo más razonable, los países que han prosperado en términos de provisión del servicio eléctrico a nivel global, casi todos, yo diría que prácticamente todos han apostado por este modelo, por el modelo de competencia. La ley, tanto la ley como los reglamentos, también lo que hacen es abordar el tema de los llamados contratos bilaterales, que son los contratos que los distribuidores podían negociar libremente con cualquier generador, siempre y cuando pactaran al precio de barra o un poco menos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces la acusación ahí, el argumento es que abusaban de los contratos bilaterales, con lo cual siempre el precio iba a estar alto porque estaba anclado al precio de barra que está anclado a los tiempos anteriores, ¿no es cierto? Y entonces no permitía que hubiera verdadera competencia. Y por eso es que han decidido casi eliminar los contratos bilaterales. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, no es que lo hayan decidido, lo que sí es verdad es que el reglamento, el proyecto de reglamento, así como se prepublicó, efectivamente dice eso, que los contratos bilaterales, que son este otro mecanismo que tienen las distribuidoras para contratar, unas son las licitaciones y otras son los contratos bilaterales, es decir, negociados directamente con generadores a precio limitado, digamos, a precio en barra. Los ha arrinconado de alguna forma esta nueva regulación, prácticamente desapareciéndolos, ¿no? Desde mi punto de vista, la probabilidad de que haya en ese sentido contratos bilaterales en el futuro creo que es nula. Y la razón, obviamente nunca se ha expresado así, pero de alguna forma en el sector se conoce que el regulador siempre tuvo ciertas reticencias por lo que tú has señalado, que en algunos casos las empresas, algunas y en algunos contratos, intentaron realizar o suscribir contratos bilaterales tratando de esconder ciertos beneficios que debieron ser pasados al usuario regulado y quedándose con ese beneficio. Y creo que de ese fenómeno que fue aislado, muy concreto, muy específico, se ha extrapolado a que todos los contratos bilaterales son negativos. Y esto es nuevamente un error. Parece que es una costumbre también regulatoria que uno encuentra un problema y no intenta solucionar ese problema, sino intenta prohibir toda la actividad de plano, porque digamos, eso es mucho más sencillo que entrar a la especificidad y asegurar que se resuelva el problema que se identifica. Entonces creo que eso es lo que ha pasado aquí, que hay una idea de que todos los contratos bilaterales son negativos y es un error que también he insistido en esto, es un error muy grande porque en algunos casos, algunos contratos bilaterales han servido para que se instalen ciertas centrales dentro de la zona de distribución que tienen otro rol, que tienen rol, por ejemplo, de mantener la tensión en una banda adecuada. Es decir, tienen un rol técnico, no solamente comercial. Y número 2, los contratos bilaterales no se suscriben libremente en términos de precios. El precio tope es el precio que pone el propio regulador. Entonces, habían varias formas para poder limitar, resolver el problema, pero no había
prohibición, que es a lo que yo me he opuesto. Y muchas distribuidoras estatales tienen por herencia centralitas hidroeléctricas dentro de sus redes. Y ahora se van a ver en problemas para comprarles energía a esas centrales. Sí, es correcto. De pronto, cuando salió el proyecto de reglamento, esta es mi impresión, salió una idea que los bilaterales son todos negativos. Pero luego, cuando uno entra en la realidad, comienza a darse cuenta de estas cosas, ¿no? De que algunas centrales tienen un rol realmente positivo desde el punto de vista técnico, pero también tiene este otro escenario, que hay muchas centrales pequeñas que tienen una relación de antaño con todas las empresas distribuidoras, que por cierto son muy importantes, que las consideran y con las cuales no se va a poder firmar contratos bilaterales. Bien, Carlos, yo sé que estás recién calentando y falta mucho, pero el tiempo es tirano y tenemos que acabar este episodio. Pero sin embargo, te comprometemos para siguientes episodios. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el siguiente episodio de Conecta COES. Encantado.